Vamos a ir al capítulo 8 de Juan. Habré leído este capítulo 1000 veces, pero hace unos días descubrí algo que me dejó muy perplejo. Pero vamos a ir al capítulo 8, versículo 13 en adelante. Dice así: Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Está hablando a los fariseos. Se ha equivocado la Biblia. Está hablando a los fariseos, que eran la crème de la crème, los expertos, los que se jactaban del conocimiento de Dios, los que tenían la fama de tener el conocimiento de Dios. Y se atreven a decirle al Hijo de Dios: tú das testimonio de ti mismo y por eso tu testimonio no es verdadero. Y sigo leyendo: vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Y qué humildad decir el testimonio de dos hombres es verdadero cuando es el Hijo de Dios y está diciendo el testimonio de mi Padre y mío, que soy el Hijo de Dios, es verdadero? Y dice el testimonio de dos hombres. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Y dice: estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo. Y nadie le prendió, porque todavía no había llegado su hora. Entonces les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. ¿A quién se lo está diciendo? A los fariseos. Y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar, puesto que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir? Y Jesús les decía: vosotros sois de abajo. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? A los fariseos. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Y quiero que te quedes con esta última palabra, o con este último versículo. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. De todos los evangelios, el evangelio de Juan es el que menciona como 3 veces más la palabra mundo. Y mundo, lo sabéis seguramente todos, es la palabra griega cosmos, que es el sistema que rige el Dios de este mundo, que es Satanás. Y yo he titulado la enseñanza de esta tarde, la he titulado Híbridos. Y hoy poco a poco vas a ir entendiendo por qué. Porque si Jesús llama parte de este mundo a los fariseos, que era la crème de la crème espiritual de Israel, entonces tenemos que empezar a pensar si las cosas han cambiado en el siglo XXI o si siguen siendo iguales. Y para eso quiero que mantengas en mente
un pensamiento o una expresión que hace unos días el Señor me la dio y que me alarmó, me sacudió por dentro, y es la expresión civilización cristiana. Porque se conoce a la civilización cristiana a todo lo que es el mundo occidental, o se podría decir a la cristiandad, es decir, todo el conjunto de los países y las culturas que están dentro del marco de la cristiandad, de aquellos que tienen pues religiones que proceden del Dios de la Biblia, supuestamente del Dios de la Biblia. Civilización cristiana. Curiosamente, hace unos días estaba leyendo La Vanguardia, y ahora vas a entender tú, y leí un suceso que tuvo lugar en Polonia a principios de este año, hace unas semanas, y que ha puesto completamente en alerta a los científicos en Polonia. Y esto sucede en un bosque que se llama Białowieża, no sé cómo se pronunciará porque el polaco es, yo creo que el idioma más difícil de pronunciar del mundo entero, que es una reserva de la biosfera en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Y bueno, es reconocida por la UNESCO como un santuario de la vida animal, y están estudiando en esta zona muchos biólogos, muchos científicos de todo el mundo. Y había un ornitólogo, un estudiante de los pájaros, que estaba estudiando los pájaros en el bosque de Białowieża, y está tomando fotos, y de repente ve a lo lejos algo que le choca mucho. Descubre una manada de bisontes, pero no se fija en los bisontes, que de por sí ya es una gran novedad, porque es la única reserva que queda en Europa de bisontes en libertad. Y resulta que había allí un bisonte mucho más pequeño y de color anaranjado mucho más claro que el resto de la manada. Y entonces dice, esto es una mutación genética, seguro. Y el hombre se para y coge los prismáticos y empieza a ver y a fijarse que es aquel animal más pequeño que el resto de la manada. Y para sorpresa suya, descubre una vaca de la raza más típica de Polonia, y que es una raza para carne. Es una raza que se llama la vaca limusina. ¿Y qué hace una vaca en medio de una manada de bisontes? Bueno, le pareció curioso y dijo, bueno, no es una mutación, pues no sé. Y la colgó en Facebook, la foto. Y automáticamente hay una explosión de respuestas, y los animalistas están felices de ver que posiblemente esta vaca es un animal de corral que se ha escapado, y que ha escapado del matadero y ha buscado la libertad. Es una forma muy romántica de ver las cosas, porque los animalistas tienen un punto romántico, ¿vale? Pero también le llama el dueño de la granja de donde se había escapado el animal, y le dice, esta vaca escapó junto con 3 vacas más hace aproximadamente 6 o 7 meses, las otras 3 volvieron y esta quedó apartada. Dice, pero no sabía que está conviviendo con una manada de bisontes. Y unos días después le llama y le dice, mira, para poder recuperar la vaca necesito un permiso especial, tiene que venir un veterinario que la pueda dormir, tengo que ir con un vehículo especial que pueda levantarla en peso, montarla en el camión y llevármela, y desisto de todo esto porque me cuesta más dinero que me cuesta la vaca, a más que la vaca está protegida por los bisontes.
Y bueno, en la foto que yo la he visto, los bisontes son, pero el doble de tamaño que la vaca limusina. ¿Qué hace una vaca limusina en medio de una manada de bisontes? Este lugar, los expertos lo definen como un bosque primigenio, que es lo más parecido a lo que había hace unos cuantos miles de años en el continente europeo. Y con la mayor biodiversidad que te puedes encontrar. Y los científicos pensaron, bueno, pues seguramente buscó protección en la manada de bisontes porque es un bosque que está plagado de lobos. Una vaca de corral poco futuro tenía en un bosque plagado de lobos. Pero los científicos de rango más alto saltan la voz de alarma y dicen que esta manada de bisontes procede de la hibridación en los años 60 de 7 bisontes que había en cautividad y se aparearon con vacas para poder dar continuidad a la raza. No había forma de continuar la raza porque además eran todos machos. Y luego los soltaron en libertad y procrearon y bueno, pues se pudo preservar la especie, solamente que con un detalle curioso, y es que si científicamente tú estudias el genoma de estos bisontes, resulta que hay un elemento extraño en ese genoma, que es el genoma de la vaca. Y claro, posiblemente esa es la razón por la que estos bicharracos no despreciaron a la vaca, porque algo de vaca tenía. Hasta aquí no hay sorpresas. Pero resulta que los científicos dicen que hay un gravísimo problema. Porque esa manada de bisontes, que ahora son varios cientos, si emparentan con la vaca, se produce lo que se llama una contaminación genética. Y si en los años 60, 70 se hizo el esfuerzo de tratar de preservar la especie mediante la hibridación con la vaca, resulta que ahora la hibridación con una vaca varias generaciones después puede suponer la desaparición de la especie. No entiendo muy bien por qué, pero esto es lo que dicen los científicos, que finalmente meter otro animal, bueno, no sé si que finalmente es que ya no tendrías un bisonte, tendrías yo qué sé qué, ni bisonte, ni vaca, ni bisonte. Contaminación genética. Es lo que dicen los científicos, que se produce la pérdida de la reserva genética. Se pone en peligro por una nueva hibridación. Y mientras leía esto, algo pasaba dentro de mí. Y empecé a pensar, y no pude por menos que darle gracias a Dios, porque Dios preserva a los suyos de las hibridaciones. Amén. No existe tal cosa en la verdadera iglesia del Señor como híbridos cristianos. Amén. Sin embargo, todo a nuestro alrededor, digo que todo, no digo con la boca llena, pero con mucha tristeza, está lleno de híbridos cristianos. Y una de las razones por las que este mensaje, que yo lo he predicado 1.000.000 de veces con otras ilustraciones y con otros pasajes, una de las razones por la que creo que Dios me llevó y me trajo a este mensaje es porque
Hermanos, la oscuridad hay que denunciarla. La mentira hay que denunciarla. Aquello que no es verdadero, hay que decir, esto no es verdadero. Un poquito de aquí y un poquito de allí y un poquito de allí, y al final tenemos un híbrido. Y es un tiempo, hoy lo hablábamos en casa, que si el Señor dice, cuando vuelva, cuando ponga mi pie en la tierra, dice, hallaré fe en la tierra. Estas son las palabras que dice el Señor. Cuando Él puso el pie por primera vez, cuando Él vino en su primera venida, denunció estos, este es un término culinario, pero bueno, me sirve, estos maridajes espirituales que produjeron gente como estos fariseos. Se olvidaron de la justicia, se olvidaron de la verdad, se olvidaron, era más importante para ellos dar el diezmo que ayudar a un pobre que estaba tirado en el camino de Jericó. Era más importante para ellos guardar la ley que guardar el corazón para Dios. Era más importante para ellos cualquier cosa con la que pudieran jactarse desde su estrellato espiritual, que verdaderamente reconocer que el que tenían delante era la luz del mundo, era el Hijo de Dios. Amén. Y era el que había dicho todo el tiempo quién era, porque Jesús todo el tiempo está diciendo quién es Él. El problema es que no lo creyeron. No tenían fe. Y los híbridos tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de fe, y son parte de la civilización cristiana, pero no son cristianos. Los híbridos tienen apariencia, pero no son cristianos. Hace un tiempo, esto es un pensamiento muy personal, pero a veces, no sé si es porque en un momento dado hay falta de testimonio en la iglesia del Señor, que Dios puede llegar a utilizar a los incrédulos. Y cayó en mis manos un libro hace muchos años de una escritora americana de los años 50, que hablaba de la iglesia de la antife. El protagonista era el nieto de un pastor, qué curioso esto, que decide que no hay Dios y que por tanto hay que crear una iglesia, la iglesia del no Dios. Y esta autora se llama Flannery O'Connor, y el libro fue un revulsivo para la iglesia entonces, porque hablaba de una iglesia donde no había pecado, donde no había vida y donde todo lo que había estaba muerto y por tanto no necesitaba forma alguna de redención. Y esto no nos sorprende, no es literatura, es decir, en Inglaterra, en Londres, hoy, domingo, se ha congregado la iglesia atea de Londres. Porque existe una iglesia atea en Londres que dice que por qué no congregarse para sacar los beneficios que tienen los que nos congregamos como cristianos, es decir, la comunión, el participar en los unos de los otros, etcétera, etcétera. Y comparten pensamientos, pero es una iglesia que se define a sí misma como atea. Lo más alucinante de todo esto es que una vez fue un pastor y le hicieron una entrevista en la BBC y le preguntaron, ¿qué hacía usted allí? Y dice, no, yo no fui allí a hablarle a nadie porque mi responsabilidad no es hablar a ninguno de ellos. Otro híbrido, con otra piel, pero un mismo híbrido. Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros con esta situación que vivimos? Porque esta civilización cristiana se ha inventado un Dios. Se ha inventado un Dios
que tiene apariencia de cristiano. Y es muy curioso. Te vas a encontrar a muchos híbridos y los vas a poder identificar cuando su Dios es igual que ellos. Cuando su Dios odia lo mismo que ellos odian. Ama lo mismo que ellos aman. Está más preocupado por garantizar la comodidad de ellos que la de nadie más. Espero que este no sea tu caso, porque entonces tendrías un grave problema. Pero si tu Dios está aquí para servirte a ti, para hacerte sentir muy bien, entonces puede que seas parte más de la civilización que de la Iglesia de Jesucristo. Así es. Si tu Dios nunca ofende tus valores, así es. Si tu Dios ha reescrito el concepto de pecado, y te digo que en la civilización, no en la Iglesia, en la civilización cristiana, se ha reescrito el concepto de pecado. Te lo voy a demostrar. Así que por favor, cuando vayáis a la librería cristiana, dice el Señor, mirad pues cómo oís. Y yo no quiero oír de híbridos, ¿vale? Concepto de pecado de un híbrido cristiano. No es literalmente, ¿eh? Luego si quieres te digo el nombre, o si quieres te lo digo directamente. No es rebelión desde Adán. Es enfermedad, pobreza, malas actitudes, heredadas de tu familia, de tus padres, de tus ancestros. ¿Y qué es la redención? El medio para tener y para recibir la libertad del dolor, de la enfermedad, de la pobreza, de las malas actitudes. Con tus ganas, con tus energías y con tu esfuerzo tendrás libertad. Joel Osteen. Otro concepto de pecado de otra estrella. ¿Qué es el pecado? No, perdón, no es otra estrella, de la misma estrella. Quedarte corto de todo lo mejor que Dios tiene para ti. Si esto es el pecado, entonces yo me he arrepentido en balde. Así es. Si esto es el pecado, yo me he arrepentido en balde. Así es. Porque a mí lo que Dios me reveló un día era lo espantoso que yo era. Amén. Y que sigo siendo. Amén. Y que sigo siendo. Lo horrible que soy, y de tal manera que la única solución es correr a la cruz y aferrarme a la cruz y creer que en esa cruz es donde hay libertad y en ningún otro lugar. Amén. Quedarte corto de todo lo mejor que Dios tiene para ti. El libro se titula Convirtiéndote en un mejor tú. 7 claves para mejorar tu vida cada día. 30 millones de dólares de adelanto antes de la salida del libro al mercado. Ya se sabía que iba a ser un bestseller. Guárdalo, Señor. Guárdalo, Dios mío. Pero el Señor dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Amén. porque ellos serán saciados. ¿Y dónde encuentra el cristiano su justicia? En la cruz. Amén. Su justicia es ahora nuestra justicia. Él, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30, él dice que Él nos ha sido hecho sabiduría, justificación y redención. Amén. Justicia. Feliz. Bienaventurado. Digno de recibir la enhorabuena. Es aquel que tiene la justicia como deseo supremo y la busca con toda su alma. Pero solamente aquel que sabe lo injusto que es puede anhelar esa justicia. Y este concepto de pecado tan
light, tan ligero, tan falso, a mí no me produce la necesidad de un Salvador. Pero Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El que tiene hambre y sed de justicia es el que tiene un deseo insaciable de conocer al Padre, de caminar con Él, de andar con Él. El que tiene hambre y sed de justicia anhela ser como el Señor Jesucristo. Y la promesa para el que tiene ese deseo y ese anhelo es que va a ser saciado. Amén. ¿Pero crees tú que va a ser saciado el que tiene el concepto de los híbridos? Hay una sola referencia a la confianza en Cristo en el libro de este híbrido. Y dice así: cuando creemos en el Hijo de Dios, Jesucristo, y creemos en nosotros mismos, entonces es cuando nuestra fe se aviva. Es cuando creemos que tenemos lo que necesitamos y nos centramos en nuestras posibilidades. Pero vamos a ver, si a mí mi Dios me está diciendo que todo mi potencial no sirve para nada, Así es. que todo lo que soy necesita ser transformado, renovado, regenerado, ¿qué voy yo a decirle a Dios? Que vengo a ti con mi naturaleza de pecado para que me cambies un poquito. La sentencia del Señor al hombre de pecado es muerte, hermano. Así es. Es muerte. Yo no sé qué clase de muerte predican estos híbridos, pero no es la muerte que predica el Señor cuando dice que cada uno de nosotros tiene que tomar su cruz y seguirle. Amén. Fe en nosotros, porque fíjate que dice cuando creemos en el Hijo de Dios Jesucristo y creemos en nosotros mismos. Cuanto más creo en Jesús, menos creo en mí. Así es. Cuanto más creo en Jesús, más hago mías las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7:8. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hace muchos años, ya el Señor me estaba preparando para este mensaje, porque la escuela bíblica donde estudié era una mezcla tremenda. Una semana tenías un profesor que era una maravilla y la siguiente semana tenías un híbrido que desechaba todo lo que había dicho la semana anterior el anterior predicador. Y yo creo que todo este mejunje me hizo a mí sensibilizarme y el Señor me empezó a mostrar. Y fue gracias a unos hermanos precisamente que conocí allí, un matrimonio americano, muy mayorcitos ya, que el Señor nos dio tanta luz para discernir toda esta mentira, para discernir todo este descalabro que hay por todas partes. Las cosas están muy mal. Así es. Veníamos hablando, Esther y yo, de algo que ha pasado en la familia de Esther. Un hermano que llevó al Señor a muchísimos creyentes, o sea, que trajo al Señor a muchos que hoy están sirviendo al Señor. Un hermano que, su tío directamente, el hermano de mi suegra, que estuvo trabajando de pastor en Madrid un tiempo. Un hermano que fue un testimonio a toda su familia. Un hermano que, sin ser pentecostal, fue sanado de un cáncer terminal, metido en el hueso de la cadera. Y hace, no sé, hará 3 o 4 años, hablamos con el matrimonio y nos hablaron de la necesidad de hacer una regresión en el alma a través de un psicólogo cristiano que hablaba de las constelaciones familiares.
y había que hacer un psicodrama en el que salía a la luz todo el peso de los ancestros y todo lo que llevabas, como si Cristo no fuera más que suficiente. Estoy hablando de creyentes, estoy hablando de gente que ha estado sirviendo al Señor. Y hoy día, después de 30 años casados, se divorcian y ninguno de los dos se congrega en ninguna parte. Si añadimos al Evangelio, estamos perdidos. Así es. Si añadimos a las palabras perfectas y supremas del Señor, estamos más que perdidos. Amén. Más que perdidos. Dice, este es un texto que a mí me deja muy perplejo y nadie me ha salido a contestar, pero no lo tenía, pero te lo comparto. En Mateo 24 dice, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Si estas son las palabras del mismo Señor, si esto es lo que ha salido de la boca del Señor, ¿existe la posibilidad de que el escogido sea engañado? Pues creo que sí. Amén. Creo que el escogido puede ser engañado. Del mismo modo que al escogido el Señor le dice, guarda tu corazón, guárdate, guárdate, guárdate. Estos son tiempos muy malos. Muy malos porque en la iglesia, no digo en esta congregación, pero en general en las iglesias, se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Amén. Y no hay ninguna novedad, no es ninguna novedad. Ya lo decía, no sé si fue la semana pasada, el pastor, cuando empieces a predicar abiertamente lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad, estás destinado a la cárcel. Es así. Así es. Es que es así. Pero ¿tú estás en esta carrera de ganar a Cristo? Porque si estás en esa carrera te da igual terminar en la cárcel. Aleluya. Si estás en esta carrera te da igual que te maten. Si estás en esta carrera te da igual dónde vaya a terminar tu vida. Otro híbrido. Este libro está por las librerías evangélicas. El título: Cree en el Dios que cree en ti. Y dice así. Esto es traducido directamente de un párrafo del libro. Es una blasfemia esto. Esto roza la blasfemia. Pero esto es lo que dice un supuesto líder cristiano de mucho renombre, muy respetado, con bestsellers por todas partes. Dice, Jesús conocía su valor, su éxito, y él alimentaba su autoestima. Sufrió la cruz para sacrificar su autoestima. Y la cruz santificó ese viaje de su ego. Dice Proverbios 8:13, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y ya para rematar la faena, este mismo hombre dice, no creo, traducido textualmente por mí. Es decir, no estoy diciendo que esto me he metido en Wikipedia o en el Google y lo sé. No, esto lo he traducido. No creo que se haya hecho nada bajo el nombre de Cristo y el estandarte del cristianismo que haya resultado ser más destructivo a la personalidad humana y por tanto contraproductivo para la empresa del evangelismo que la estrategia salvaje, cruda y anticristiana de intentar hacer a la gente consciente de su condición pecaminosa y perdida. Está diciendo que la labor que hace el Espíritu Santo de revelar tu propia condición es una maldición.
contraproducente. O te lo puedo formular en forma de pregunta: ¿es cruda, salvaje y anticristiana la bendita labor que hizo por ti y por mí el Espíritu Santo, revelando tu corazón a ti mismo? Porque si no, no estarías aquí, hermano. Si tú no supieras lo malo que eres, lo perverso que eres, lo terrible que eres, estarías aquí. No habrías clamado ni a un Salvador. Pero este es el Evangelio puro, que estamos perdidos, que fuera de él no hay nada. Así es. Bueno, estas cosas pasan y no sé ni por qué pasan, pero hace, no sé, fue en 2008. Nos mudamos de ciudad y de veras, que el Señor nos llevó a una congregación y habíamos clamado al cielo: Señor, ¿dónde tenemos que estar? Y fuimos a esta congregación y estuvimos ahí 2 años y nos fuimos sacudiendo nuestros pies, literalmente. Nos fuimos sacudiéndonos los pies, porque era peor lo que escuchamos y lo que vimos que todo lo que habíamos visto y escuchado en 30 años de vida cristiana antes. Y la palabra que el Señor me dio todavía me hizo estar llorando 1 mes y medio. Se lo pueden preguntar a Esther. La palabra que el Señor me dio respecto de aquella congregación fueron 5 palabras, una frase de 5 palabras. Y son: no tienen interés en mí. Pero sabes que estas iglesias que no tienen interés en Jesús han existido desde antes de que existiera la iglesia. Vamos a ir al capítulo, creo que es el capítulo 7 de Isaías. No es el 7, es el 4. Isaías 4. Dice el versículo 1: porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo: nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Es decir, Jesús como marca registrada. Iglesia cristiana. Así es. ¿Tú crees que Jesús es una marca registrada? Pues así es como muchas iglesias se denominan a ellas mismas: iglesia evangélica de no sé cuánto y de no sé qué, iglesia cristiana, y resulta que son puros híbridos. Híbridos, hermanos, híbridos. En Primera de Reyes, estos son unos versículos que a mí solamente leerlos me trastornan. No, perdón, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. Dice el versículo 41: y aunque estas naciones... No me pidas que te interprete este versículo, porque este versículo es su propia interpretación, ¿vale? Pero dice: aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Hace creo que 2 semanas el pastor predicando decía: cuando este libro lo lees y no lo lees tú, te leen a ti. Porque me cuesta trabajo creer que esto estuviera escrito hace tantos años y está hablando de la realidad de la iglesia hoy día. Esta civilización, entre comillas,
cristiana solamente tiene de cristiana el nombre, pero es una civilización sin Cristo. Es una civilización sin Cristo. Y intentar por todos los medios humanos de reconciliar al mundo con Cristo es imposible sin Cristo. Y si se pone todo el esfuerzo humano por intentar llegar a Dios por los esfuerzos de uno mismo, pues tenemos la civilización cristiana. Tenemos la civilización cristiana, que además tiene la característica terrible de que su objetivo principal es preservarse a ella misma, pero está destinada al juicio. Está destinada completamente al juicio. La civilización cristiana se mezcla con el mundo y solo busca autopreservarse. Es como si dijéramos un deseo de existir a perpetuidad. Pero la vida eterna, tú sabes que es conocer al Padre y al Hijo. Es lo que hemos empezado leyendo. Bueno, Juan 17 dice: el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Sería muy incauto por tu parte que consideres al mundo solamente aquello que tiene rasgos paganos. Porque hoy día la iglesia está totalmente paralizada. El paganismo es parte de la iglesia. Este es uno de los problemas que tenemos aquí, que lo denunciamos. Y el resultado es eso: cada vez más solos. Esto es lo que hay, hermanos. Te vas a sorprender, cada vez más solos. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Estamos en el mundo, pero no somos de él. Amén. Y quiero que entiendas, que te quede claro. Hace, no sé, quizá 2 años, yo traje un mensaje muy parecido y me quedé con la sensación de que nadie se había enterado, ni de la quinta parte. A veces esto nos pasa. Yo he empezado leyendo en el capítulo 8 de Juan, porque quiero que entiendas que el sistema religioso, tenga el nombre que tenga cualquier sistema religioso, es parte de este mundo, es parte de este cosmos. Amén, amén. Llámese evangélico, Así llámese es. católico, llámese como lo quieras llamar. Así es. Todo aquello que no sea una relación íntima y vital con aquel que te creó es religión. Y si es religión, es parte del cosmos. Es lo que el Señor le dice a la creen de los religiosos de su época: vosotros no sois de arriba, vosotros sois de abajo. Y si seguimos leyendo, le termina diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así es. Amén. Estos son los que luego le crucificaron. Y él lo decía, y lo sigue diciendo: me aborrecéis a mí porque vuestras obras son malas, y porque yo os juzgo, y estoy diciendo, estoy trayendo luz a la condición de vuestro corazón. Hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. El apóstol Pablo predicaba lo que yo estoy predicando hoy. Los antiguos discípulos lo predicaban. No sé quién fue que hace unos días puso en el grupo de WhatsApp un texto de, creo que era de Lirio o de alguno de estos grandes o pequeños siervos de Dios, diciendo que el cristiano ha perdido su sabor. Y este hombre es un hombre del siglo pasado, de principios del siglo pasado, o finales del siglo XIX. Si en el siglo XIX el cristiano había perdido su sabor, ¿qué nos queda ahora en el siglo XXI? Así es. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas.
Me maravillo, capítulo 1, versículo 6, de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y acabo ya con 2 de Corintios capítulo 11. Este es Pablo hablando a los corintios, y antes era Pablo hablando a los gálatas. 11:3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes se han desviado de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Y te prometo que termino. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a ver. Amén. Amén.